Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo el versículo del 14 al 17. Amén. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios. Soberano Dios, gracias te damos, mi Rey, en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy estamos nuevamente en este lugar, Dios, dándote gracias, Señor. Dándote gracias por un día, Señor, más que ha pasado, Señor. Dándote gracias porque hoy fueron nuevas tus misericordias, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, los que vienen en camino. Aquellos hermanos que están también en casa, Señor, nuevas fueron tus misericordias, Señor. Gracias porque ya no vivimos, Señor, como dice tu palabra, en esclavitud, Señor, porque ahora tu Santo Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros, Señor, porque somos libres, Señor, como dice tu palabra, Señor, para alabarte, para honrarte, para glorificarte, para ensaltarte, Señor, para descubriñar cada día tu palabra, Señor. A eso somos libres, Señor, para eso tú nos llamaste, Señor, a ser libres, Señor, para poder glorificar tu nombre santo, Señor, como no alabarte, Señor, como no bendecirte, como no honrarte, Señor, como no decirte como dice tu palabra, Señor, Abba Padre, mi Rey. Aquí estamos en esta noche, Señor, todos en un mismo sentir, amado Dios, de glorificar y de honrarte a ti, de ensaltar tu nombre, Señor, porque no hay otro nombre como tú, Señor, porque no hay otro Dios tan grande como eres tú, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres digno de ser alabado y de ser ensaltado, Señor. Gracias por la vida de cada hermano en esta noche, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos dimos cita nuevamente en este lugar contigo, mi Rey. Gracias, amado Rey, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por esa sangre preciosa, oh Cristo Jesús, esa sangre preciosa que aún sigue vigente, Señor, para limpiarnos, Señor, para perdonarnos, Señor. Gracias, oh Dios, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor. Te adoramos y te ensaltamos en esta noche, Señor. Reciba toda alabanza, toda adoración, Señor, porque lo hacemos para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, proclamamos que tú eres fiel, que tú eres digno de toda nuestra adoración. Y damos gracias, Señor, porque no hay mejor manera de empezar un tiempo de oración y de adoración que proclamando que tú eres fiel, que tu fidelidad es grande, que tu fidelidad es incomparable, que no hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres nuestro buen Dios, tú eres nuestro gran Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú que se te compare en fidelidad. Bendito, bienaventurado, glorioso y dichoso nuestro Señor y Rey. Grande, Señor, grande es tu fidelidad, Jesús. Grande, Rey. Tu fidelidad es grande.
tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Digámosle al Señor tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Si eres grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad incomparable es, no hay nadie es como tú, bendito Dios. Oh, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tú eres fiel, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad, es grande, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos alabando, seguimos glorificando. Pueden sentarse, hermanos, el nombre del Señor. Esta noche vamos a estar orando por algunos puntos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Vamos a estar orando por las peticiones en general de la iglesia, de cada hermano. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, porque como dice la canción, grande es tu fidelidad, Señor, hacia nosotros, Señor. En esta noche, Señor, queremos, Señor amado, llevar cada petición delante de ti, Señor. Llevar nuestras peticiones, oh Dios, tú las conoces, Señor, la petición de cada hermano, Señor, aquí presente, de los hermanos de la Iglesia Bautista en general, Señor. Padre, para que seas tú, Señor, trayendo respuestas, oh mi Rey, conforme sea la voluntad tuya, Señor. Tú conoces como Padre, Señor, de qué tenemos necesidad. Tú conoces como Padre, Señor, qué dificultad, Señor, hay, Señor, en nuestras vidas, económica y emocionalmente, Señor. Tú las conoces, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad, qué le vamos a pedir, Señor. Pero hoy queremos, Señor, nuevamente presentarlas delante de ti, Señor, y esperar en el tiempo tuyo, Padre, para que seas haciendo tu voluntad, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano que esté enfermo, Señor, para que sea restaurando también la salud, Señor, de cada hermano de la Iglesia Bautista. Las personas, Señor, que están enfermas, Señor, de nuestra familia, Señor, que seas tú restaurando, Señor, la salud de cada uno de nosotros, amado Rey. Colocamos, Señor, estas peticiones en las manos tuyas, Señor. Te damos gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. También en esta noche, Señor, queremos orar, Señor, para que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a vivir una vida en santidad, Señor, a ti. Señor, que no vengamos, Señor, cada domingo, que no vengamos a este lugar por venir, oh Dios. Que cada día, Señor, el anhelo, Señor, de cada hermano, cada hermana, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, sea un deseo, sea un deleite, Señor, venir a este lugar, Señor. Que vivamos una vida en santidad, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Sin santidad nadie te verá a ti, Señor. Tu palabra también dice, sed santo porque yo soy santo, Señor. Oh Dios, sabemos también que te fallamos, Señor, pero tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda, Señor, a vivir una vida en santidad. Tu Santo Espíritu nos ayuda a aborrecer el pecado, Señor, tal como tú lo aborreces, Señor. Y podemos vivir, Señor, una vida, Señor, agradada a ti, Señor. Una vida cada día, Señor, ir creciendo, Señor, en santidad, Señor, a través de la lectura, a través de la intimidad con tu Santo Espíritu, oh Dios. Te damos gracias, mi Rey, porque tú eres bueno, Señor, solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Bendecimos el nombre del Señor. Sabemos que la gracia del Señor es más abundante que el pecado. Amén. Donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. La gracia, el perdón en Cristo Jesús. Su gracia es mayor. Sus misericordias. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a
Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Hay otra estrofa más que dice: paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a estar orando para que el Señor sea exaltado y sea honrado a través de cada uno de nosotros. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque hoy, Señor, podemos exaltarte, Señor. Podemos honrarte a ti, Señor. Gracias, mi Rey, que en cada uno de nosotros, Señor, como venía diciendo, Señor, hay ese deseo, Señor, no solamente en este lugar, Señor, no solamente aquí, Señor, donde estemos, Señor, su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado, Señor, como dice tu palabra, por toda la tierra, Señor, donde vayamos, Señor, no callemos, Señor, sino que su nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que coloque en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, cada día, Señor, de exaltar, de glorificar tu nombre santo, Señor, a través de la palabra, a través de los cánticos, Señor, te alabamos, te exaltamos, a través de las ofrendas, Señor, también te honramos y te exaltamos, mi Rey. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias por colocar en cada uno de nosotros, Señor, lo que hacemos, Señor, de adorarte y de exaltarte, mi Rey. Gracias porque, Señor, nos das ese privilegio de estar, Señor, en esta noche aquí, Señor, exaltándote y adorándote, mi Rey. Gracias, precioso Jesús, también en esta noche queremos orar, Señor, para que, oh Dios de los cielos, la conversión, Señor, individual de cada hermano, como también de la iglesia, de cada uno de nosotros, Señor, Padre precioso, sea una conversión, Señor, genuina, Señor, que podamos, Señor, como veníamos orando, Señor, que cada día nosotros entendamos, Señor, que no es solamente decir que somos cristianos, Señor, que el Evangelio va mucho más allá, Señor, de ser cristianos, Señor, que el Evangelio va mucho más allá, Señor, que tenemos que vivir una vida en santidad, mi Rey, que tenemos que vivir una vida plena, una vida genuina, Señor, en la palabra tuya, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias porque te hemos conocido a ti, Señor, y tú nos ayudas, Señor, a vivir esa vida, Señor, en ti, mi Rey, esa vida, Señor, plena, Señor, en ti, Señor, y confiar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú nos ayudas en medio de nuestras debilidades, como dice tu palabra, Señor, porque no somos perfectos, Señor, porque el único perfecto eres tú, Señor, pero tú nos ayudas, Señor. Oramos por cada una de estas personas, Señor, que, oh Dios, que de una u otra manera, Señor, Padre precioso, han escuchado, Señor, de tu palabra, Señor,
aquellas personas, Señor, que se le ha evangelizado, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, a entender, Señor, que no es solamente venir a este lugar, que no es solamente decir que somos evangélicos, Señor, que somos cristianos, no, Señor, que tenemos que vivir una vida, Señor, agradándote a ti, que tenemos que, Señor, como dice tu palabra, Señor, y yo lo entiendo de esa manera, Señor, que la vida del cristiano, Señor, debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, Señor. Cada día queremos ser perfeccionados por tu Santo Espíritu. Cada día queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve cada día más allá al conocimiento tuyo, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por, oh Dios de los cielos, por la obra, Señor, evangelística en Colorado, Señor. Padre precioso, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en aquel lugar, Señor, obrando en la vida de cada persona, Señor, que se congrega, Señor, en aquel lugar donde están haciendo los servicios, amado Rey. Que seas tú llenando a cada hermano, Señor, que va a ese lugar, Señor, a enseñar, Señor, la palabra. Que seas tú, Señor, llenando a aquel hermano, a aquella hermana de entendimiento, de sabiduría, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos, Señor, a cada vida, Señor, que se congrega en ese lugar en Colorado, Señor, como también en esta iglesia, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, y rogamos a ti, Señor, porque no hay otro Dios, Señor, tan grande como tú, oh Rey. Porque no hay otro Dios tan grande como tú, a quien adorar ni a quien ensaltar, Señor. También queremos orar, Señor, oh Dios de los cielos, orar por el aniversario, Señor, del día 27, Padre, por ese servicio que se va a hacer, Señor. Pero queremos rogarte a ti, Señor, por la economía, Señor, para que seas tú, Señor, dándonos, Señor, la manera, Señor, de comprar, Señor, los implementos, Señor, que se necesitan, Padre, para embellecer este lugar, para que todo, Señor, salga bien, Señor. Que todo lo que se va a hacer en ese día, Señor, desde ya, mi Rey, lo colocamos en las manos tuyas, Señor. Todo evento que se va a hacer ese día, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu, oh Rey. Señor, no solamente por este local, Señor, sino por todo, Señor, por toda la iglesia, Señor, por todas las personas, Señor, para que seas tú, Señor, dándole, Señor, las herramientas, Señor, para que ellos puedan, Señor, oh Dios, ese día, Señor, presentar cada cosa que vamos a presentar, Señor, delante de ti, Señor, sea dirigida por ti, mi Rey. Oramos también por la economía, Señor, de la iglesia en general, Señor, por la economía, Señor, del pastor, Dios de los cielos, para que te seas supliendo, Señor, toda necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en este lugar, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en el pastor, Señor. Tú conoces la petición que hay en el corazón de él, Señor. Padre, colocamos, Señor, desde ya, Señor, ese evento, Señor, ese servicio que se llevará a cabo, Señor, ese aniversario, Señor, que se llevará a cabo el día 27, si es tu voluntad, Señor, porque todo lo colocamos en las manos tuyas, Señor, sabiendo, Señor, que no hay otro Dios, Señor, en quien podamos confiar, que tú eres el Dios, que tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. Por eso acudimos a ti. Por eso en esta noche te decimos, Abba Padre, aquí estamos, mi Rey, clamándote a ti por cada una de estas peticiones, Señor, rogándote a ti por cada una de estas peticiones, Señor, y esperaremos, Señor, porque el justo clama y Jehová oye, dice tu palabra, Señor, y todos los que estamos aquí clamamos unidos, Señor, por cada una de estas peticiones, Señor, que hoy hemos colocado, Señor, delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por las peticiones que ya hemos tenido respuestas, Señor. Y por las que no hemos tenido respuestas, Señor, seguiremos esperando, Señor, porque tú conoces
Señor, y tú sabes que es lo mejor para nosotros, Señor. Como Padre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, Señor, porque somos tus hijos, somos los escogidos, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por darnos este privilegio de hoy llamarte Abba Padre, Señor. Gracias, gracias. En tus manos, Señor, dejamos todas nuestras peticiones, Señor, y te damos mil gracias a ti, oh Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar orando por el predicador, por nuestro hermano Marcos, que en esta noche trae la palabra. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marcos. Gracias, Señor, por el ministerio, Señor, que tú le has regalado a él. Gracias, Señor, porque tú lo has venido usando grandemente, Señor. Gracias, Señor, porque a través de él nosotros hemos sido bendecidos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida de nuestro hermano Marcos. Gracias por la familia, Señor, de nuestro hermano Marcos. Te pedimos, Señor, que les bendiga, Señor, grandemente, oh Dios. Que les guarde, Señor, como dice tu palabra, que tú guardas la de entrada y la salida, Señor, de la vida de nuestro hermano Marco, de la vida de cada una de su familia, Señor. En tus manos, Señor, queremos, Señor, colocar la vida de nuestro hermano Marcos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar y por la responsabilidad que me ha dado de traer el mensaje de su palabra. Voy a estar pidiéndole para que se ubiquen en sus Biblias en Gálatas 5, del versículo 16 al final, que es el 26. Gálatas 5, 16 al 26. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. El tema está desde Gálatas 5 del 16 al 26, pero voy a leerlo hasta ahí. Y el título de este mensaje es ¿Cómo vivir en la gracia? Resulta que hoy en día, lamentablemente, se ha tomado lo que es vivir en la gracia de una manera diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Al punto de que hay personas que dicen vivir sin gracia, o mejor dicho, vivir en la gracia es vivir sin ley. Realmente la palabra del Señor nos está enseñando acá sobre específicamente la ley mosaica. Recordemos que esta carta a los Gálatas está dirigida a un grupo de personas dentro de las iglesias que querían seguir en el judaísmo, querían seguir viviendo bajo la ley mosaica. Ahora yo pregunto, ¿será que nosotros debemos vivir sin ley en su totalidad? ¿O será que nosotros sí tenemos una ley? Si nosotros observamos y vemos lo que nos enseña la palabra de Dios, y es que Cristo Jesús nos compró a precio de sangre. Entonces, la misma palabra siervo significa esclavo, y un esclavo tiene que obedecer.
Y nosotros no estamos obligados a vivir bajo una ley mosaica, porque ese fue un pacto anterior que el Señor dio, pero no es igual vivir bajo una ley mosaica que vivir sin ley. ¿Dónde íbamos? Vamos a retomar. Vivir, o mejor dicho, no es vivir bajo la ley mosaica, pero tampoco es vivir sin ley. La gracia sin ley es libertinaje. Las personas que hoy en día hablan de vivir una gracia sin una ley, ojo, no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de la palabra de Dios, es que quieren vivir una manera diferente, un evangelio diferente, y no es que haya otro evangelio, sino que lo quieren adaptar a su vida para no obedecer absolutamente nada de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, vivir en la gracia sin ninguna ley, sin nada que nos dirija, es plenamente vivir en libertinaje, cada quien a su manera. Y resulta que la palabra de Dios es tan clara que nos da mandamientos. ¿Y los mandamientos qué es para nosotros? ¿No es una ley que debemos cumplir? ¿Es o no es? Es así. Entonces, el título es ¿Cómo vivir en la gracia? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Primer punto, en la gracia debemos obedecer. No es que porque vivamos en gracia no vamos a obedecer. El versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? A mí me enseñaron en un tiempo atrás que andar en el Espíritu es vivir de una manera espiritual. Resulta que aquí nos está diciendo que viva de una manera muy espiritual, que no vaya a pecar. Aquí está diciendo que debemos andar, o mejor dicho, obedecer al Espíritu Santo. Aquí está hablando, es del Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu. Si nosotros buscamos una versión un poco más clara, nos dice, por eso le digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Obedezcan al Espíritu de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado con esto, porque cuando nos manda la palabra de Dios a que obedezcamos, es que nos está diciendo que hay normas bíblicas, por decirlo así, pero son mandamientos que el Señor nos está, no pidiendo, sino exigiendo que debemos obedecer. Y eso para nosotros tiene que ser una ley. Eso para nosotros tiene que ser ley. Y nosotros entendemos por ley, digámoslo así en un término terrenal, algo que debes cumplir. Porque si no lo cumple, entonces, fuera de la ley, tienes que pagar. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, si nosotros tenemos la ley de tránsito, que la puse en ejemplo hace tiempo, pero la vuelvo a poner ahorita, nosotros debemos cumplir las reglas que el tránsito o esta institución ha establecido. Y la más común y la más fácil que se cumple y que se debe cumplir a diario es la de los semáforos. El semáforo tiene 3 colores, uno de pare, uno amarillo de advertencia y uno verde de darle, ¿verdad? De avanzar. Entonces, eso para nosotros es una ley. ¿Qué sucede si usted transgrede esa ley? Es sancionado por esta institución. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, a través de su palabra, por eso les digo que obedezcan al Espíritu de Dios. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De dónde salen los deseos de la carne? De nuestro corazón, de nosotros. Por eso es que nosotros no debemos andar en gracia, sin ley, sino en gracia obedeciendo al Señor, obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Aquí nos habla específicamente de esa guía y de esa obediencia que nosotros debemos tener al Espíritu de Dios. Porque si no andamos de esa manera, pues andamos a nuestra manera y es como dice la palabra, cada uno haciendo lo que mejor le parece en la carne. Porque nosotros no es que tenemos un chip o un clic donde nosotros le damos y ahora yo soy espiritual y vivo de una manera sobrenatural, bueno, casi como un ángel. No, nosotros seguimos viviendo en la carne, estamos sujetos a la carne y lamentablemente seguimos sujetos a los deseos de la carne. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nosotros obedezcamos al Espíritu de Dios. Segundo, ¿por qué debemos obedecer en la gracia al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios? Primero, porque es un mandato bíblico. Lo vimos aquí en el versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne, pero dice antes, andad en el Espíritu. Ese es un mandato que el Señor nos da, que andemos en el Espíritu. Entonces, es un mandato que debemos obedecer, una ley para nosotros los cristianos. Segundo, porque no obedecer es lo opuesto en la vida de un cristiano. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿De qué está hablando? Que nuestro deseo, lo que nosotros deseamos, es en contra de Dios, es en contra del Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Si nos damos cuenta, aquí hay oposición o algo opuesto. Y la misma palabra lo dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quiénes son estos? Está hablando del Espíritu Santo y nosotros. Nos oponemos. ¿Por qué? Porque deseamos hacer algo y el Espíritu Santo desea que nosotros hagamos otra cosa. Y no podemos hacer lo que nosotros querramos. No podemos hacer lo que nosotros sintamos. No podemos hacer lo que a nosotros se nos parece, sino que nosotros debemos obedecer al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos dice la misma palabra que es un consolador, ¿sí? Pero también nos ayuda, nos guía, nos hace recordar la palabra. Una persona me decía, yo hablaba con él y yo le decía, ¿cómo te sientes? Porque trabajaba con un hombre que había dejado a su esposa por otra mujer y supuestamente cristiano. Y yo le decía a él, ¿cómo tú te sientes trabajando con él? Y me decía, yo no entiendo por qué ese hombre hizo eso, conociendo la palabra. Y resulta que este hombre con el que yo hablaba, hoy en día está en la misma condición. Ha dejado a su esposa, ha dejado el ministerio. Yo no estoy diciendo que por otra, porque no sé hasta allá, pero de una manera u otra dejó a su familia. Y hoy en día dice que se está recuperando. ¿Recuperando de qué? Si el Señor le entregó una familia y a nosotros también, ¿cómo voy a abandonar yo a mi familia? No debo hacerlo. Y eso no quiere decir que no nos veamos tentados o que en unas oportunidades no queremos hacerlo.
pero ¿cómo yo abandono mi familia y después digo, estoy en recuperación? Legalista en recuperación. Realmente eso es vivir conforme al deseo de la carne. Eso no es vivir conforme al deseo del Espíritu, porque la palabra del Señor nos manda a que nosotros debemos ser fieles, debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestras esposas. El Señor no está de acuerdo con el matrimonio, con el divorcio, sino Él ha establecido ese matrimonio para que nosotros, en una vez que nos casemos, sea para toda la vida. Hasta el inconverso cuando se casa le dicen para toda la vida. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No debemos vivir bajo nuestros propios deseos. Tercero, veamos lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay obligación de obedecer una ley mosaica. Recordemos el contexto de los judíos, que ellos querían seguir obedeciendo e imponiendo, mejor dicho, la ley de Moisés, juntándola con la gracia. No estamos. Aquí pareciera contradictorio yo decir que no hay que obedecer la ley y estoy diciendo anteriormente cómo vivir en la gracia con ley, pero por eso hago ese énfasis en la ley de Moisés como tal y en la ley del Señor. Y en este siguiente punto vamos a ver cómo, o mejor dicho, aclarar esto de la ley. Tercero, vivir sin ley o vivir sin ley, nosotros, vamos a ver algo acá. Cuando nosotros decimos que estamos en la gracia y no bajo la ley, no quiere decir, como les he dicho de un principio, que no vamos a obedecer. Vivir sin obedecer, y este es el tercer punto, es estar fuera de la gracia. Hay muchos que dicen estar en la gracia, pero la realidad del asunto es que están en desgracia. ¿Por qué? Porque toman la gracia como libertinaje. Porque toman la gracia para vivir a su manera. Y aquí nosotros vemos en el versículo 19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Quién ejecuta? ¿De dónde salen las obras de la carne? Del hombre, de nosotros mismos, de nuestro deseo carnal. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, una lista larga, ¿verdad? Y cosas semejantes a esta. Eso no quiere decir que aquí abarcó quizás todo el pecado. Hay más. Por eso al final dice, y cosas semejantes a esta. ¿Y por qué dice cosas semejantes a esta? Porque el hombre, desde su corazón, desde la carnalidad, inventa muchísimas cosas, pero son puras obras de la carne, son puros deseos pecaminosos. Entonces, nosotros vemos que estas cosas no es realmente obedecer, y vivir sin obedecer es estar fuera de la gracia. ¿Y por qué fuera de la gracia? Porque la misma palabra de Dios me lo enseña. Y nosotros lo vemos aquí al final del versículo 21. Dice, semejante a estas cosas, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho, dice el apóstol Pablo, antes, como lo dijo antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. También hay una enseñanza de cristianos carnales, donde se ven haciendo estas cosas, donde se ven practicando estas cosas y le dicen cristianos carnales. No, el apóstol Pablo, mejor dicho Dios, a través de su palabra, en este texto dice que quienes practican, no es el que pecó una vez, sino quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿estamos nosotros practicando algún pecado? ¿Estamos nosotros viviendo en la práctica de algún pecado? Si es así, debemos preguntarnos, ¿hemos nacido de nuevo en verdad? ¿O solamente nos creímos cristianos? Porque aquí habla de esa práctica, y cuando habla de la práctica es la constancia, el tiempo y el vivir en ese pecado. Por ejemplo, si los malos deseos que están en el corazón comienzan a reflejarse en nuestras vidas, si esos malos deseos se convierten en una práctica en nosotros, por ejemplo, en tener relaciones sexuales prohibidas, que acá los nombra, muchos vicios y malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Todos tenemos malos pensamientos. Pero eso es lo que determina su pensamiento, lo malo. ¿O es que de repente le viene un mal pensamiento? ¿O es que la persona está pensando en el mal constantemente? ¿Ves? Hay una diferencia. ¿Adoran a dioses falsos? Y usted dice, no, pero es que yo adoro a Dios. Pero en muchas oportunidades se nos ha enseñado acá en la iglesia cómo alguien o algo que no sea un Dios falso, por ejemplo, con nombre, se convierte en un Dios falso en nuestra vida. Pudiera ser un hijo, el esposo, la esposa. Es más, hay personas que terminan idolatrando a los pastores. Hay personas que idolatran o tienen a su ídolo a un artista. Y usted dice, no, eso es muy pecaminoso. Pero tienes a un deportista, porque no dice grosería, porque no canta malas palabras, sigue siendo un ídolo. Y de esas cosas nosotros debemos cuidarnos. Ahí debemos examinarnos. Practicar brujería. Quizás no, gracias a Dios. Pelearse uno con otros. Celosos, que se molestan por todo. Esas son cosas que nosotros debemos examinar. Eso no quiere decir que a nosotros no nos moleste algo, pero que nos moleste todo, ya la cosa cambia. Discuten, causan divisiones. Si eso es una práctica en su vida, en nuestra vida, si esa es una práctica, aquí la Biblia nos dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no está hablando de, este es cristiano, aunque es un poco carnal, porque tiene ya 3 años, 4 años, en su carnalidad viviendo con 2 mujeres, no. La Biblia dice claramente que no heredarán el reino de los cielos. Habla de envidiosos y hasta matan, se emborrachan en sus fiestas, hacen locuras y muchas cosas malas.
Dice el apóstol Pablo, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Claro, cada uno conoce el interior de su corazón, pero no vemos reflejado esto. Y es de suma importancia. 4. Vivir en gracia, obedeciendo al Espíritu Santo, ¿qué nos hace? En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos nosotros, como yo decía hace un momento, quizás una contradicción, porque yo decía, hay que cumplir una ley. Y aquí dice que contra tales cosas no hay ley. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero dice que el Espíritu Santo hace producir en nosotros. Hace producir en nosotros el amor. ¿Por qué? Porque el deseo del hombre es contrario al Espíritu, pero aquí es donde viene el Espíritu Santo a actuar en nuestras vidas de una manera sobrenatural, donde nosotros comenzamos a amar a aquellos a quien nunca habíamos amado. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar hasta a nuestros enemigos, que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque si no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido a Dios. Aquí es donde el Espíritu Santo hace que en nosotros nazca ese fruto de bien, gozo, estar gozosos todo el tiempo, estar felices, estar alegres, pero el gozo es más del interior que del exterior. En cualquier dificultad nosotros estamos gozosos. Nos hace vivir en paz con todos. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Aunque en algunas oportunidades nos ponemos un poco rudos, quizás hay que ver el contexto, pero nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, pero también nos hace tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros deseos. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros y eso solamente lo vivimos en gracia. Y dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley que esté en contra de todo esto, es lo que enseña la palabra. No hay ley, ¿por qué? Porque ya la estamos cumpliendo. No hay ejecución de la ley. No necesita el Señor juzgarnos si nosotros estamos viviendo conforme al Espíritu de Dios, conforme a los que nos manda el Espíritu Santo. Entonces, no hay una contradicción, sino sencillamente no estamos viviendo bajo los deseos pecaminosos, bajo los deseos de la carne, como dice Reina Valera, sino que estamos viviendo conforme al Espíritu Santo nos manda. Estamos obedeciendo. Por eso es que no va a haber una ejecución de una ley en contra de nosotros. Si nosotros practicamos los dos grandes mandamientos de amar al Señor sobre todas las cosas y amarnos a nosotros mismos, ¿qué más hay de ahí para afuera? Si nosotros, el Señor lo resumió de esa manera, ¿qué más nosotros debemos cumplir? Cuando estamos practicando y cuando estamos amando, practicando ese amor o expresando ese amor, de ahí sale todo. ¿Por qué? Porque no vamos a tratar mal al hermano, porque no vamos a querer pecar contra Dios, porque no vamos a querer ofender a Dios, porque no vamos a querer ofender al Espíritu Santo, sino que estamos amando a Dios sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo
practicamos ese amor con nuestros hermanos, no somos contenciosos, envidiosos. Entonces, contra esas cosas, dice la misma palabra, que no hay ley, no hay nada que nos acuse. Es lo que nos quiere enseñar el Señor. Porque la ley está hecha ¿para quién? Para los transgresores. Exactamente. La ley se ejecuta cuando alguien la viola, cuando alguien no la cumple. ¿Sí? Nosotros vemos, por ejemplo, la electricidad no deja pasar un mes, y si usted al mes no paga, la cortan. Así de sencillo, lo va a ver, o mejor dicho, no la va a ver. Así, eso es una ley. Muchas veces nosotros creemos que cosas de las que hacemos no se ven o pasan por alto. Al Señor nada le pasa por alto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho acá en la tierra. De toda palabra ociosa, dice la Biblia, que haya salido de nuestra boca. Pero si nosotros vivimos bajo esa bendición del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. Y para concluir, nosotros los que, o mejor dicho, sí, nosotros los que somos de Cristo, hemos hecho morir nuestro egoísmo crucificando la carne. Eso nos muestra realmente que nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros crucificamos nuestro deseo, nuestro ego, cuando nosotros lo crucificamos y vemos que realmente esta carne, estos deseos pecaminosos están muriendo en nosotros, y cuando nosotros cometemos un pecado y rechazamos y nos duele, ahí nos damos cuenta que realmente somos de Cristo. Pero en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué la han crucificado? Con todo, con sus pasiones y deseos. Todo eso que nos enseña la palabra de Dios que es malo y que nosotros sabemos, los que somos de Cristo lo hemos crucificado con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en el versículo 25 nos dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si Él realmente ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo. Entonces, esa oposición que hablábamos al principio debe desaparecer de nosotros, de nuestro corazón. ¿Verdad? Sigue la misma oposición, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu. Pero que no seamos nosotros, como cristianos que nos llamamos o como hijos de Dios, que estemos en contra de Dios y su palabra. Que no llegue usted después que pasa un tiempo sirviéndole al Señor, como decía este hombre, legalista en recuperación. Legalista porque predicaba la palabra y ahora se está recuperando, según él. No, que nosotros realmente deseemos servir, honrarle y obedecer a ese Dios. Recuerda el título, ¿cómo vivir en la gracia? Y con esta frase finalizo, vivir en la gracia es obedecer a Dios y su palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda, Padre celestial. Nos ilumina, como dice el Salmo,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No nos has dejado solo, nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado a tu palabra, Señor, al cual nosotros debemos obedecer. Obedecer al Espíritu de Dios es obedecerte a ti, obedecer tu palabra es obedecerte a ti, Padre eterno. Que a pesar que las dificultades o los deseos del hombre es de pecar, Señor, que nosotros deseemos en nuestras vidas y con nuestro corazón hacer el bien, obedecerte conforme a tu bendita y divina palabra. Rogamos, Señor, para que nos fortalezca cada día más y para que nos ayude, Señor, porque no estamos exentos de pecar, de desear el mal, sino que realmente en ti, en tu Santo Espíritu, es que nosotros podemos, Señor, seguirte y servirte como tú así lo quieres, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por las ofrendas y después oramos para ser despedidos. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por bendecir nuestras vidas espiritualmente, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, está en nosotros, mora con nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, tu Santo Espíritu nos recuerda la obediencia, Señor, a ti, mi Rey. Nos recuerda que a través, Señor, de la bendición que tú nos das día a día, Señor, podemos ofrendar, Señor, podemos dar, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre. Gracias por bendecir nuestras vidas también materialmente, Señor. Gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias por el aire, gracias por todo, Señor. Te damos gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden pasar ahora a ofrendar, hermanitos? Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, mi diezmo doy, aleluya, mi diezmo doy, así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi diezmo doy. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, gracias por este momento maravilloso, por este momento precioso, por este refrigerio, Señor, que en esta noche nos ha regalado. Gracias por tu palabra, Señor, gracias que este resto de semana, Señor, podamos, Señor, cada día, Señor, escudriñar, aprender cada día más a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, llévanos a cada uno, Señor, así, Señor, como nos has traído a este lugar, nos lleve a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.